Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente en el mundo del entretenimiento italiano. Si eres fanático de las novelas turcas, de las celebridades internacionales o simplemente te gusta estar al día con los chismes del corazón y las movidas de la farándula, este vídeo es para ti. Vamos a desgranar la reciente explosión mediática que ha protagonizado Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, y que ahora, según el titular que vimos, rompe el silencio en Italia y parece que todos se alejaron. Suena intrigante, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué el silencio? ¿Y quiénes se han distanciado? Pues bien, para descubrirlo todo, quédense conmigo hasta el final. Pero antes, si aún no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, que como siempre, están cargados de información interesante y entretenida. El tema central de hoy gira en torno a Can Yaman, una figura que para muchos es sinónimo de éxito y carisma. Conocido por sus papeles en series turcas como Erkencikus o Dolunay, este actor ha logrado traspasar fronteras, convirtiéndose en un ídolo en muchos países, incluida Italia. Su popularidad en la península itálica es innegable. Ha protagonizado campañas publicitarias, ha participado en programas de televisión y su presencia siempre genera revuelo. Sin embargo, las cosas no parecen haber estado tan tranquilas últimamente. El titular, Can Yaman rompe el silencio en Italia, todos se alejaron, nos sugiere que ha habido un periodo de quietud por parte de él, y ahora, al hablar, revela una situación que podría haber causado un distanciamiento. ¿Se trata de temas profesionales? ¿Asuntos personales? ¿Quizás una combinación de ambos? Vamos a investigar a fondo para entender el contexto y las implicaciones de estas declaraciones. La carrera de Can Yaman ha sido meteórica. Desde Turquía ha logrado establecerse como una estrella internacional. Su atractivo físico combinado con su talento actoral lo catapultó a la fama rápidamente. Italia, en particular, se convirtió en un segundo hogar para él en términos de proyección profesional y personal. Sus visitas al país eran eventos mediáticos, y los medios de comunicación italianos le han dedicado una cobertura extensa. Pero como suele suceder en el mundo de la fama, no todo es un camino de rosas. La presión mediática, las expectativas y la constante exposición pueden generar situaciones complejas. Y es justo en este punto donde entra el silencio del que habla el titular. ¿Qué significa que Can Yaman rompa el silencio? Esto implica que ha habido un periodo en el que no se ha pronunciado sobre ciertos temas, o quizás sobre su situación general en Italia. Este silencio a menudo puede ser interpretado de muchas maneras por la prensa y el público, como una estrategia, como una señal de desánimo, o simplemente como un momento de reflexión. Pero ahora, al hablar, parece que la historia va más allá de una simple pausa. La pregunta clave es ¿por qué todos se alejaron? Esta frase sugiere una especie de ostracismo, una distancia impuesta o buscada por personas o entidades que antes estaban cerca de él. Podrían ser colegas, amigos o incluso representantes del medio italiano. Para entender mejor esta situación, debemos recordar algunos de los proyectos y colaboraciones que Can Yaman ha tenido en Italia. Ha estado trabajando en producciones italianas, como la serie Sandokan, que generó mucha expectación. También ha sido imagen de marcas importantes. Su relación con la prensa italiana había sido, en general, muy estrecha. Los flashes le seguían a todas partes, y él solía interactuar con ellos, aunque a veces con esa aura de misterio que lo caracteriza. Entonces, ¿qué pudo haber ocurrido para que se sienta alejado, o para que otros se hayan alejado? Una de las posibilidades es que las expectativas en torno a ciertos proyectos no se hayan cumplido. A veces las grandes producciones, tanto a nivel artístico como mediático, pueden generar tensiones o decepciones. Si la serie Sandokan no tuvo el éxito esperado, o si hubo problemas en el rodaje, esto podría haber llevado a un enfriamiento de las relaciones. Del mismo modo, en el mundo de la publicidad, los resultados de las campañas son cruciales, y si no son los óptimos, las colaboraciones pueden verse afectadas. Otra hipótesis, y quizás la más intrigante, apunta a temas personales. Can Yaman ha tenido relaciones sentimentales mediáticas, y a menudo, su vida privada ha sido objeto de escrutinio.
En ocasiones el acoso mediático puede ser tan intenso que lleva a una persona a querer retirarse, a buscar un respiro. Si las declaraciones de Can Yaman se refieren a una presión excesiva, a rumores infundados, o a una falta de respeto a su privacidad, esto podría explicar tanto su silencio como el aparente alejamiento de quienes antes formaban parte de su círculo de interacción. Es importante considerar también la perspectiva italiana. ¿Cómo ha reaccionado la prensa italiana ante estas declaraciones? El titular sugiere que la noticia ha sido importante. Los medios italianos, conocidos por su habilidad para crear narrativas, seguramente estarán analizando cada palabra del actor. Es posible que haya habido una percepción previa de que las cosas no iban bien, y ahora, con sus palabras, se confirma esa sospecha. El "todos se alejaron" podría ser una generalización, pero seguramente se basa en observaciones concretas de distancias tomadas por figuras relevantes en su entorno italiano. Pensemos en las posibles repercusiones. Si Can Yaman se siente distanciado del panorama mediático italiano, ¿esto afectará sus futuras oportunidades en Italia? ¿Podría significar un replanteamiento de su carrera en el país? Los actores y las figuras públicas son sensibles a la atmósfera que los rodea. Si sienten que no son bienvenidos, o que el entorno se ha vuelto hostil, es natural que busquen otros horizontes o que ajusten sus estrategias. Ahora, profundicemos un poco más en el significado de romper el silencio. No es solo decir algo, es decirlo después de un periodo de reticencia. Esto puede indicar que lo que va a decir es importante, que ha reflexionado mucho sobre ello, o que la situación ha llegado a un punto insostenible. La forma en que se expresa, el tono o el contexto en el que lo hace, todo esto aporta matices a su mensaje. Si hablamos de Italia, y de la industria del entretenimiento italiana, sabemos que hay ciertas dinámicas. A veces el éxito de una figura internacional puede generar envidias o recelos. Podría también referirse a una decepción con la industria en sí. Quizás sintió que no se le valoraba como artista, sino más bien como un objeto de deseo o como una herramienta de marketing. La presión de mantener una imagen pública impecable, sumada a las exigencias de los rodajes y las campañas, puede ser agotadora. Si a esto le añadimos la sensación de que las personas que antes le apoyaban ahora se han distanciado, el panorama se vuelve aún más sombrío. Una posible interpretación de "todos se alejaron" podría ser que ante una crisis o un momento difícil, Can Yaman no encontró el apoyo esperado. En el mundo del espectáculo, las alianzas pueden ser frágiles. Cuando una estrella enfrenta problemas, a veces, quienes antes se beneficiaban de su cercanía tienden a desmarcarse para protegerse o para evitar verse envueltos en polémicas. Esto sin duda puede ser una experiencia dolorosa para cualquier persona, y más aún para alguien que ha invertido tanto tiempo y esfuerzo en construir su carrera en un país. Ahora, ¿qué podemos inferir de todo esto? Si Can Yaman ha decidido hablar después de un periodo de silencio, es probable que tenga algo significativo que comunicar. La sensación de ser alejado por todos es una declaración fuerte que denota soledad o desilusión. Podría estar buscando comprensión, o quizás simplemente está compartiendo su verdad para cerrar un capítulo o para marcar un antes y un después en su relación con Italia. Consideremos también la posibilidad de que sea una estrategia de marketing. En el mundo del entretenimiento a veces las crisis o los silencios son cuidadosamente orquestados para generar interés y mantener a la audiencia expectante. Sin embargo, si el tono de sus declaraciones es genuinamente de dolor o decepción, sería un error subestimar la profundidad de sus sentimientos. Para concluir nuestro análisis, el titular "Can Yaman rompe el silencio en Italia, todos se alejaron" nos presenta un escenario complejo que involucra al popular actor turco y su relación con el panorama mediático y profesional italiano. Hemos explorado diversas hipótesis, desde decepciones profesionales y proyectos fallidos hasta presiones personales y una posible falta de apoyo en momentos difíciles. Lo que sí es seguro es que Can Yaman ha sentido la necesidad de expresar algo importante, y ese silencio que ha roto ahora sugiere que las cosas no han sido fáciles para él en Italia últimamente. La idea de que todos se alejaron es un indicativo de soledad y desilusión, lo que nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo de la fama. Sea cual sea la causa exacta, sus palabras seguramente generarán un nuevo revuelo mediático y nos invitan a estar atentos a los próximos pasos de Can Yaman, tanto en su carrera como en su vida personal. Y hasta aquí llega nuestro análisis de hoy sobre esta intrigante noticia. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí.
Hemos intentado desgranar las posibles razones detrás de este silencio y este aparente distanciamiento. La verdad es que el mundo del espectáculo siempre nos sorprende y los sentimientos de las personas detrás de la fama son tan reales como los nuestros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por acompañarnos en este vídeo. Agradezco enormemente su tiempo y su interés. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han seguido la carrera de Can Yaman en Italia? ¿Qué opinan de la situación que parece estar viviendo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido informativo y entretenido, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales para que más personas se enteren de lo que está pasando. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.